veamos. Seguro que recordáis cómo eran los videoclubs, aquellos lugares donde nos volvíamos locos para alquilar la última copia libre de En busca del arca perdida y de tantos otros títulos que se han convertido en algunas de nuestras películas más queridas. Pero también nos encontrábamos con películas que parecían pertenecer a grandes sagas y al final no tenían nada que ver con ellas. Eso era algo muy habitual y en este vídeo vamos a hablar de 7 de las películas más tramposas que nos podíamos encontrar en los videoclubs. No incluiremos copias tan descaradas como la que estamos viendo ahora, ya que Chúpame la sangre tío, que es como se estrenó en España, copiaba casi por completo el baile de los vampiros de Polanski. Incluso compartían actor para interpretar al vampiro principal. Uno de los casos más conocidos de falsas secuelas lo pudimos ver en Terminator 2. Parecía la secuela del clásico del 84 dirigido por James Cameron y protagonizado, como sabéis, por Arnold Schwarzenegger. Pero no, este Terminator se titulaba en realidad Shocking Dark. Estaba dirigido por Bruno Mattei, todo un experto en hacer este tipo de cosas. Y a pesar de estrenarse un año antes que la verdadera segunda parte de Terminator, en realidad tenía mucho más que ver con Aliens, El Regreso, que con Terminator. I'll be back. Una de las películas más aclamadas de Alfred Hitchcock es Psicosis. Pues a los videoclubs, pero también a nuestros cines, llegaría Psicosis 2 2 años antes de que se estrenase la auténtica secuela. Estas trampas por parte de los distribuidores eran muy habituales. En este caso, la película se titulaba Night School, y lo único que tenía que ver con Psicosis es que hubiese en ella una pequeña escena en una ducha a modo de guiño al clásico de Hitchcock. Pero haber figurado un estreno con ese título obligó a que la verdadera secuela se estrenase en nuestro país como Psicosis 2, El Regreso de Norman. Y eso mismo ocurrió con Tiburón 3. Aquí en nuestro país tuvo que estrenarse como El Gran Tiburón, ya que 2 años antes José Frade se había hecho con los derechos de una película italiana dirigida por Enzo Castellari que se titulaba L'ultimo squalo. Como os imagináis, consiguió llevar a montones de espectadores al cine para ver y más tarde alquilar en los videoclubs, algo que sin duda no era lo que se esperaban. Pero ahí al menos había tiburones, porque los amantes de las comedias adolescentes más gamberras y desvergonzadas, y en especial las de la saga Porky's, se encontraron con una cinta en los videoclubs que parecía cerrar una supuesta tetralogía. Porky's 4 en realidad se trataba de una película de muy bajo presupuesto distribuida por Troma, que lo único que compartía con Porky's era que apareciese en ella Chuck Mitchell, el actor que daba vida a Porky en la saga original. Cuando Jean-Claude Van Damme disfrutaba de su mayor momento de popularidad, los videoclubs ansiaban conseguir nuevas películas suyas. Eso hacía que apareciesen de nuevo las trampas. En esta ocasión podíamos verlas en la carátula. Apareció una película titulada El Tesoro de la Muerte Sagrada, en cuya carátula podíamos reconocer claramente a Van Damme en una pose que nos resultaba bastante familiar, ya que aquella pose era una de las imágenes más reconocibles de Van Damme en Cyborg, a la que simplemente se le había dibujado un sombrero a lo Indiana Jones, se le había modificado un poco la ropa de explorador y se le había dibujado un machete en la mano. Pero claro, Van Damme no aparecía ni de broma en esta película, que en el fondo no dejaba de ser un telefilm americano de principios de los 80. Esto mismo ocurría con muchas otras películas y actores. A veces hasta repetían la imagen. Tras el éxito de El Resplandor, varias películas utilizaban el inconfundible rostro de Shelley Duvall sufriendo lo indecible para aprovecharse. Eso ocurrió con Sugestionada, una película de un director tan reconocido como Alfredo Rizzo, que en realidad de miedo tenía poco. Lo mismo que de Shelley Duvall. Pero no sería la última vez que veíamos esa imagen en la carátula de una película, ya que apareció Locke, que es una película de terror franco-belga donde evidentemente tampoco aparecía Shelley Duvall. Así que con el paso del tiempo y la llegada de cada vez más títulos de este estilo, la gente comenzaba a quedarse con cara de no saber si en realidad habían alquilado lo que ellos querían o los dependientes del videoclub se habían confundido de película al meterla en el estuche.
las unidades diríjanse a la estación de Atocha. Repito, se ha recibido una amenaza de bomba. Dicen que las amenazas de bomba son casi siempre falsas. Pues sí, casi siempre. Pero esto no es algo que solamente se hiciese en España, ya que algunas de nuestras películas también fueron distribuidas en otros países con carátulas que resultaban como poco igual de engañosas. Fijaos, por ejemplo, en lo que ocurrió con Policía, de Álvaro Sáenz de Heredia, aquella película protagonizada por Emilio Aragón y Ana Obregón, donde Gumer, el policía, tenía que disparar con los ojos cerrados para acertar. ¿Recordáis cómo era su carátula, verdad? Pues fijaos ahora en la carátula distribuida en Alemania, como para no alquilarla. La carátula era irresistible. ¿Hay vida después de la muerte? La religión nos dice que sí. Algo similar ocurrió con Sobrenatural, de Eugenio Martín, una película donde había montones de fenómenos paranormales y cosas extrañas, pero lobos, como podemos ver en la carátula, no. Lobos no había ninguno. ¿Qué chascos se debieron llevar los alemanes con algunas de nuestras películas? Y para terminar, una película que enfadó a más de uno, Paper Dragons. Al verla en el videoclub parecía otra película protagonizada por Eddie Murphy y del mismo estilo que Superdetective en Hollywood. Pero no era más que una película de artes marciales con un secundario negro al que se le daban bastante bien aquellas coreografías. Hicieron una carátula con el dibujo de una especie de Axel Foley, mostrando incluso un par de juegos de palabras donde podíamos leer Eddie Murphy. Si no te fijabas bien, acababas picando. Esto ocurrió montones de veces y en ocasiones nos engañaban tan bien que nos lo tomábamos a risa. Todas estas anécdotas y muchísimas más las podréis encontrar en Rebobinando, el libro de la generación del videoclub. No os lo perdáis.